Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos creciendo gracias a mis estudiantes de Ingeniería Agropecuaria, Administración de Empresas y la licenciatura de Matemáticas y en Educación Infantil. Seguimos creciendo en Ciencia de Datos y esta vez gracias a ellos pues queremos hoy reflexionar sobre la introducción a Python en cuanto a los tipos de datos, en este caso a los booleanos. Entonces vamos al cuaderno para enseñar el tipo de datos booleanos y, y a partir de ellos pues revisar cómo va su diseño. Entonces, datos de tipo booleano, el objetivo es saber crear variables de tipo booleano y saber manipular estos tipos de datos con las librerías estándar de Python, además de reconocer su utilidad. Entonces aquí también es reconocer la utilidad de los datos booleanos que como datos que permiten pues describir variables binarias como datos booleanos. Aquí le ponemos es booleanos que permiten describir variables binarias binarias que en ciencia de datos son muy comunes. Por ejemplo, en clasificación binaria es muy usual que una variable sea, por ejemplo, de definir si a un cliente se le prestará o no. Entonces los variables de esa variable, los valores de esa variable objetivo serán sí o no. Entonces ese sí o no puede ser un true o un false. Entonces que para decir sí o no de manera matemática, Python utiliza los valores booleanos true y false, true para sí y false para no. Entonces saber crear variables de tipo booleano, manipular estos tipos de datos con las librerías estándar de Python y reconocer su utilidad es como los objetivos que perseguimos. Nuestro curso es de Python, estadística, regresión y clasificación, y en esta parte del curso vamos en la parte que se ha visto Python, tipos de editores de código, los tipos de datos, como son los datos tipo str, los tipos int, los tipos float, y aquí llamamos en los booleanos en esta construcción de este curso. Los valores booleanos, entonces habíamos dicho que eran true y false. No se escribe en minúscula en Python, y para crear una variable de tipo booleano pues le das nombre y con el operador de asignación igual le dices a la derecha del igual el valor que quieres guardar en esa variable. Entonces en este caso si le guardas true, ella va a guardar, entonces ella se va a volver booleana. Y vamos a ver el tipo. Miren que aquí la corremos, creo la variable booleana, aquí nos muestra su valor y podemos ver el tipo con la función type, el tipo de variable booleana, en este caso que la llamamos género, y miren que nos dice que ese tipo de dato es tipo bool. Aquí también definimos una variable booleana ya con valor false, y también podemos entonces determinar su tipo con la función type, que es para esta que se llama género M o género masculino, y nos dice que también es de tipo bool. Otros ejemplos de creación de variables booleanas, entonces aquí nos muestra esta que se crea con valor false y se llama booleano, otra que se crea con nombre verdadero y valor booleano true, y otra que con valor con nombre falso y con valor false. Entonces así diferentes maneras de crearla, y él cuando te pone el chulo es porque efectivamente la creó sin problemas. Y la impresión de ellas es con la función print o simplemente en cuaderno Jupyter escribiendo el nombre de ella, y en la línea de salida va a aparecer el valor asociado a ella. Entonces para pedir que la imprima escribes su nombre o print evaluado en su nombre,
y en la línea de salida va a aparecer el valor asociado a ella. Después vamos a poner, eso sería para crear variables de tipo booleano. Ya para el segundo objetivo, que es, recordemos que entonces este primer objetivo era pues reconocer esos valores booleanos, cuáles son y cómo crear variables booleanas. Entonces vamos a poner aquí saber crear variables de tipo booleano y saber el primer objetivo, que es reconocer a los dos valores booleanos de Python. Entonces el primero es reconocerlos, luego saber crear variables de tipo booleano y luego saber manipular estos datos con las librerías estándar de Python. Bueno, pues manipularlos es, por ejemplo, que ellos pueden ser sumados. Entonces aquí vamos a poner aquí abajo que vamos a ponerle manipulación de valores booleanos. Entonces una de ellas es que ellos pueden ser sumados. Entonces que yo puedo un true, un valor true, aquí le puedo poner una variable en una línea de código con la y, sumarle otro valor true y eso me va a dar 2. Es decir que los valores true están asociados con el 1 y true más true va a dar 2, que es como sumar 1 más 1. También podemos, bueno, hagámoslo aquí con true más false, y miren que nos va a dar 1 y false más false nos va a dar 0. Entonces en realidad el valor numérico asociado a true es 1 y el valor numérico asociado a false es 0, de tal manera que true más true da 2 porque 1 más 1 es 2 y false más false da 0 porque 0 más 0 es 0. Entonces saberlos, podemos sumar valores booleanos y comparar, por ejemplo, una variable booleana, por ejemplo la de género que hemos creado masculino, compararla. Entonces le ponemos con el operador de igualdad, el operador de comparación igual para comparar si es igual a false, y si él nos dice true es porque efectivamente el valor asociado a género m es igual a false. Entonces que podemos hacer comparaciones con los valores booleanos, en este caso con el operador igual y también con el operador diferente. Entonces ponemos género masculino diferente, entonces el operador diferente que es admiración igual, y ponerle false. Entonces decimos si género masculino es diferente de false, y dice no, eso es falso. Entonces porque género masculino no es diferente de false, es igual, como hemos establecido en esta primera línea. Entonces así podemos hacer comparaciones y luego en el siguiente ejemplo, lo que queremos mostrar hasta ahora es que uno reconozca en ciencia de datos la aplicación de los valores booleanos, una aplicacióncita. Entonces reconocer la importancia de una variable booleana o de valores booleanos. Entonces vamos a mostrar que Ken Guerón, él tiene en su libro, en el capítulo sobre, que le vamos a buscar en referentes, en su libro Manos a la obra al Machine Learning, Hand-on Machine Learning, uno se va a cuando él va a enseñar clasificación. Entonces, que eso es en el capítulo 3. Entonces, en clasificación, él va a trabajar con un dataset llamado MNIST. Y MNIST es un dataset que está compuesto por imágenes de números trazados a mano. Y es un dataset etiquetado. Entonces, tiene asociado un arreglo que indica qué número está trazado en la imagen. Entonces aquí voy a mostrarte, pues aquí él nos entrega el código para importar ese dataset. Aquí lo ponemos, lo copiamos. Entonces
lo copiamos acá. El código nos lo entrega entonces Gerona en su capítulo 3, que es uno de los referentes principales en esta didáctica de la ciencia de datos. Entonces así ya lo podemos importar. Aquí le vamos a dar con la Y. Y entonces con fetch OpenML es una función para traer ese dataset, y nos va a dar con el atributo, con el método keys, nos va a dar las claves de acceso a ese dataset, para poder que con esas claves importar lo que necesitemos de ese dataset. En este caso vamos a importar las etiquetas. Entonces acá siempre tarda un ratico en que entrega el dataset. Es un dataset fuertecito porque son puras imágenes de números trazados a mano. Y bueno, sigamos viendo en Gerona mientras él lo va importando cómo es ese dataset. Entonces él nos va a mostrar que las claves van a ser Dara, Target van a ser para la variable objetivo, Dara para las imágenes, Future Name para los nombres de los atributos predictores, y también, bueno, ya los otros casi no interesan mucho, nada más como con estos tres claves tenemos mucho del dataset. Aquí está la descripción de él, y aquí las categories también. Aquí vamos a con este código de las imágenes y de la variable objetivo vamos a tomar en un arreglo X las imágenes y en el arreglo Y las etiquetas. Entonces esta es una práctica de aprendizaje supervisado, por eso tiene esta discriminación en uno a separar los datos en predictores y etiquetas. Entonces ahora aquí, ya que nos trajo los datos en una nueva línea de código, separamos en predictores y etiquetas. Esto sí lo hace mucho más rápido que traer los datos. Entonces aquí separa, ya lo separó. Aquí vamos a pedirle que me dé la forma del arreglo de predictores, que son las imágenes de los números trazados a mano. Entonces me dice que eso es un arreglo de 70.000 por 184 columnas, 70.000 instancias o filas, es decir, 70.000 imágenes, 784 columnas, una por cada píxel de la imagen. Y luego le puedo pedir también la forma del arreglo de etiquetas. Me dice que tiene 70.000 etiquetas. Esas etiquetas tienen, aquí nos vamos a mostrar con la categoría categories. Entonces le voy a decir que a mnis.categories, mire que me trae, bueno, aquí me tomó categories y no nos dio ninguna línea de salida. mnis.categories, de pronto es porque lo tengo que dar a manera de método, no. Categories no nos trae nada. Entonces veamos, efectivamente ese arreglo Y, una parte de él. Entonces el arreglo Y, una parte de él, pues le decimos que nos muestre las primeras 10 componentes. Entonces mire que él se las muestra y le muestra que es que lo que está guardado ahí son dígitos. Son las categorías. Eso nos dice que es una variable categórica que está llena de cadenas de caracteres, con las etiquetas de las imágenes, para decir qué dígito representa cada imagen. Entonces así está diciendo que la primera imagen representa un 0. Entonces la primera imagen representa un 0, la segunda imagen representa un 1. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer en práctica de Machine Learning un detector de ceros. Entonces, bueno, pues entonces convierte esta variable Y por reasignación, así Y igual Y, pero la Y la vamos a comparar, la comparamos con la cadena del 0, y es para poder que él nos diga del arreglo Y cuáles son 0, cuáles son etiquetas son igualadas a 0. Y cuando él lo corre, ya cuando usted mira el nuevo arreglo Y,
él nos muestra que ya es de puros valores booleanos, y donde aparezca un true es porque era la etiqueta correspondiente a un 0. Entonces mire que en la segunda era un 0, la primera no, la primera imagen no era un 0, la segunda sí, y las tres siguientes no. Entonces que los valores booleanos son para, por ejemplo, detectores, para que nos indique dónde está una cosa y dónde no está. Entonces para poder, y así estas etiquetas las utilizamos para, por ejemplo, una práctica de reconocimiento de ceros, para construir un modelo predictor que nos diga para cada imagen si es 0 o no. Entonces al construir un valor booleano sirve, construir una variable de etiquetas booleana sirve para construir, por ejemplo, detectores. Entonces detectores, al crear la variable, al volver la variable y una variable binaria, una variable binaria de valores, de solo dos valores, es de valores false y true, true para cuando la imagen corresponde a un 0 y false para cuando la imagen corresponde a un número diferente de 0. Entonces así ya tenemos la utilidad. Luego, después de hacer la práctica, bueno, ponerle a los estudiantes que la tarea para antes de la clase, luego la tarea para realizar en clase, que siempre es de construcción de modelos. Entonces, por ejemplo, una de las tareas es de construya un detector de unos con el dataset MNIST. Entonces, o configure unos datos para un detector de unos. Más bien es configure el dataset MNIST para un detector de unos, para un detector de unos. Entonces que él sea capaz de reconocer de las imágenes cuál es uno y cuál no. Y van a ver que es una tarea muy bonita que ella puede aprender a hacerla y con un desempeño del 100%. Detectar unos es relativamente más fácil. Y luego las últimas son las tareas para realizar las tareas para realizar después de la clase, y es entonces ya configurar detectores de 2, de 3 y de 4. Entonces configurar el dataset MNIST para un detector de 2. Esa sería una de ellas. Casi siempre las tareas para después de la clase son varias. Control V ya para un detector de 3 y el otro para un detector, control V para un detector de 4. Entonces aquí control C, control V ya para un detector de 4. Entonces aquí detector de 4. Bueno, allá quedó. Y entonces ya con eso nos queda las tareas para ayudar a los estudiantes en sus labores de aprendizaje, todos con el dataset de MNIST para los tipos de datos booleanos. Falta entonces aquí ya los referentes. Bueno, aquí ponerle los referentes y la evaluación del profesor y demás. Ahí vamos siguiendo, dejando pues esta unidad sobre tipos de datos completa, totalmente para el aprendizaje, una introducción al curso de Machine Learning. Muchas gracias.